Bueno, tenemos hoy el gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en la radiofrecuencia 808 de Salinas, aparte del equipo curatorial de la exposición que se está realizando en el patio de la Facultad de Arquitectura. Estamos con la arquitecta Alma Varela Martínez, docente, arquitecta, y con Mariana Añón, que está haciendo una maestría, y las hemos convocado para que nos cuenten un poquito de esta exposición que rescata las arquitectas uruguayas en la historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, muchas gracias por invitarnos. La verdad que para nosotras es un placer y un honor poder difundir este proyecto en el cual está trabajando mucha gente, no somos solo nosotras, es un equipo grande de docentes, de egresadas, de estudiantes, de gente que se ha ido sumando, familiares también de estas arquitectas. Es un trabajo que se llama Atlas de Arquitectas del Uruguay, es un proyecto que está llevándose adelante ya desde el año pasado y que lo que busca es hacer visible el trabajo de tantas arquitectas. Justamente este año es un año muy particular porque se cumplen 100 años de que egresó la primera arquitecta en Uruguay, en el año 1923. La primera egresada es Julia Guarino, justamente, es una de de las cuales la biografía está en esta muestra que va a estar hasta el 31 de marzo en el patio de facultad, que justamente, y en ocasión de estos 100 años, pasa a llamarse Patio Julia Guarino. Te pregunto, Mariana, para empezar por algún tema bien controvertido. Julián Guarino no firmaba sus obras, sino que ponía arquitecta, ¿no? Contame un poquito cómo viene ese ocultamiento de nombre. Bueno, en realidad, en mi tesis, cuando empecé como a ver qué cortes podía llegar a hacer porque imagínate que se recibieron miles de arquitectas desde que Julia dio ese primer paso hasta ahora, tenía que hacer un corte temporal y decidí hacerlo cuando los títulos de grado pasan de arquitecto a arquitecta, y según relevé fue en los años 80 eso recién. Así que hasta mediados de los años 80 las mujeres se recibían de arquitecto. Ella, igual sí, Julia, con su rebeldía, firmaba sus obras como arquitecta, a pesar de que la palabra no, se ve que no estaba contemplada porque el título decía arquitecto y a ella la llamaban señorita arquitecto cuando hablaban de ella en publicaciones, ¿verdad? Pero ella los planos ponía la arquitecta y firmaba, y en las fachadas que ponía J. Guarino Fiester, arquitecta. La proporción de mujeres que se reciben últimamente es diametralmente distante de lo que ocurría en los años que ustedes investigaron, ¿verdad? Cuéntenme un poquito el tema de las mujeres en la facultad. Y los primeros años fueron muy duros para quienes eran mujeres y querían estudiar arquitectura y otras disciplinas también, ¿no? En los primeros años, en realidad, no hubo recibimientos. Pensemos que se recibían de arquitecto hasta el año 1915. El título de arquitecto era otorgado por la Facultad de Matemática y hasta ese momento no había mujeres que hubieran estudiado en esa facultad. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República se crea como tal en el año 1915. Y hasta el 23 es recién ahí donde se recibe la primera mujer. Sin embargo, fueron muy poquitas que se recibieron. En los años 20 se recibieron solamente 3 arquitectas y posteriormente, en los años 30, solamente 2. Y de a poquito fue aumentando la proporción, pero fue muy gradual, muy, muy gradual. De hecho, podemos contarlas con los dedos de una mano y tratamos de incluir justamente en esta muestra el trabajo de aquellas arquitectas que durante mucho tiempo ni siquiera estaban nombradas mucho en los libros o en la prensa. Muchas veces
trabajaban más en equipo, más ocultas, no era tan conocido, porque también en la propia época era un rubro que era difícil, y además era difícil también acceder a esa educación, ¿no? Pero fue como muy gradual. Ya a partir de los años 60 y sobre todo a partir de los años 70 se nota un gran aumento en la cantidad de mujeres que ingresan a la facultad y que egresan como arquitectas, ¿no? Y ahí actualmente ya a partir de los años 90 podemos decir que hay casi paridad, mitad y mitad de mujeres y hombres estudiando arquitectura en esta facultad. Pero fue un proceso que durante los primeros años, sobre todo las primeras décadas, fue bastante duro, ¿no? En esa proporción. Sí, aparte era un tema no solo social, sino también físico, el hecho de poder estudiar, sobre todo en Facultad de Arquitectura, que se acostumbraban a hacer esos famosos esquicios, se llaman de 24 horas, donde a los alumnos se les daba un proyecto que tenían que resolver en 24 horas. Entonces, eso, yo también estudié en el 2005 en facultad y era común pasar la noche ahí. Pero Julia Guarino tuvo que pedir un permiso especial que fue otorgado para hacer estos esquicios en su casa, para no perder el decoro y pasar la noche ahí con todos sus compañeros. Entonces era como un tema físico también el hecho de estudiar esta carrera en particular. Claro, claro. Cuéntenme, y ustedes toman 27 arquitectas, ¿no? ¿Qué periodos cubre esta colección de mujeres? Bueno, este año estamos cumpliendo 100 años desde que se recibió Julia en el año 23. La muestra enfoca los primeros 60 años de arquitectas, ¿no? Y fue un poco ahí, o sea, vamos del año 23 hasta el año 83. Fue ahí también que empezó a aumentar mucho la matrícula de arquitectas, de mujeres que ingresaban a la facultad, y ahí es como esa especie de quiebre que vemos, y esto que comentaba también Mariana, en ese periodo todas quienes se recibieron tenían el título de arquitecto en genérico masculino. Y a partir de mediados de los 80 empezó a justamente darse el título de arquitecta, diferenciando justamente el título que llevan. Entonces, lo que van a poder ver dentro de la muestra, que está abierta hasta el 31 de marzo, es justamente eso, los primeros 60 años, y van a ver perfiles muy variados de arquitectas. Hay quienes se desempeñaron en el área de la docencia, otras en el área del diseño de mobiliario, otras en el área del urbanismo, en el área del cálculo estructural, o sea que es muy variada los perfiles de inserción laboral y también las propias vivencias, porque no son todas arquitectas de la capital, tratamos de incluir bastantes arquitectas o todas las que pudimos del interior del país, muchas que hicieron su carrera con gran esfuerzo, que vieron no solo de trasladarse, sino en algunos casos también el retorno hacia sus lugares originales o a veces ir hacia alguna otra ciudad en la que no habían vivido antes y empezar su carrera allí también fue algo bastante trabajoso. Está, por ejemplo, el caso de María Luz Morosoli, que fue la primera arquitecta que trabajó de La Valleja, que tenemos la fortuna de que aún está con vida y está justamente, muchas de sus obras están, por ejemplo, dentro de la ciudad de Minas y son realmente una joyita que vale la pena visitar. Ustedes en los paneles que se exponen, ¿tienen fotografías de las obras realizadas por ellas? Sí, intentamos poner, pero justamente como decía Alma, no, es muy difícil como no medir a veces el trabajo de una arquitecta o arquitecto por los metros cuadrados que construye y estamos intentando como no hacer eso, justamente por los diferentes ámbitos en los que se han desempeñado todos los profesionales de la arquitectura en realidad. Entonces, capaz que algunas se dedicaron más a la docencia, entonces tienen más que ver como por ese lado con publicaciones, como intentamos mostrar como lo que más hicieron de su trabajo en realidad. Sí, lo que se puede ver en la muestra, nosotras lo que hicimos fue, primero y antes que nada, dentro de la muestra van a encontrar una pequeña, cada uno de los paneles tiene una muy breve biografía,
que sintetiza los aspectos fundamentales de la trayectoria que haya tenido la arquitecta, una foto de esa arquitecta, porque en muchos casos es gente que no la conocíamos o que no estaba tan difundida su imagen, ¿no? Es una forma de corporizarlas, de hacerlas visibles, de saber que existieron. Y además seleccionamos una imagen que sea representativa de su obra. Pero hay algunas que tienen una obra muy amplia. Es por eso que existe, que llevamos adelante una página web, que todavía estamos cargando la información, pero donde se pueden encontrar muchas más obras o mucha más de la producción que haya hecho esa arquitecta. En algunos casos son obras, construcciones, edificios, y en otros casos son publicaciones, estudios, análisis, eh, cálculos u otro tipo de mobiliario u otro tipo de producción que está buena difundir y que la pueden ver con mucha más amplitud en la página web, que esperamos que pueda estar completa en relación a la cantidad de arquitectas que estamos viendo ya sobre fines del mes próximo. Eh, em, claro, uno está siempre más orientado a ver, oh, este es el edificio de fulano de tal. En el caso de mujeres, que en Montevideo, por ejemplo, que es o algunas que hayan también cruzado la orilla, ¿hay alguna que podamos mencionar para identificarla cuando uno va caminando por las calles de Montevideo? Sí, hay un montón de obras de mujeres arquitectas en la ciudad. En el caso de Julia Guarino, por ejemplo, basta con ir mirando las fachadas atentamente para descubrir su firma. Es una firma que es buenísimo verlo en las obras porque es una firma que va evolucionando a medida que ella va cambiando de estilo y se va como modernizando. Entonces, tiene obras en el barrio Atahualpa, donde está su casa, su vivienda propia. Tiene obras también en Pocitos. Sara Morialdo, por ejemplo, donde hizo el pabellón Martineré del Hospital San Bois, que es sumamente reconocido, el Liceo Bauzá de Elsa Maggi. Bueno, en la ciudad de Minas hay muchas obras de Mary Morosoli que también, como decía Alma, son joyitas que vale la pena descubrir. Hay muchas obras. Sí, y sin duda algo que está bueno, que también podemos ir pasando la información sobre eso, es que además de las actividades de exposición o la propia página web, algo que hemos iniciado a realizar son ciclos de recorridas por la ciudad, recorridas urbanas, que lo que hacemos es ir hilvanando obras de distintas arquitectas. En algunos casos, con las propias arquitectas protagonistas que de repente se acercan y nos permiten, nos cuentan sobre cómo fue que se llevó adelante esa obra, qué características tiene, qué dificultades encontraron. O en los casos de que eso no es posible, tenemos a alguna redactora que nos apoya y que nos ayuda con esa narración y presentación de la obra. Eso es un ciclo que hemos arrancado, que el primero lo realizamos en Ciudad Vieja y centro de Montevideo, y que fuimos justamente parando por distintas obras de distintas arquitectas, y la idea es poder replicarlo en el correr del año, justamente en ocasión de estos 100 años que se están cumpliendo desde que se recibió la primera arquitecta. Probablemente el próximo sea en el interior del país, que estamos pensando si es en La Valleja. Estamos tratando de organizarlo junto con la SAU, que también auspicia este proyecto, junto con ONU Mujeres, y la SAU es la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, y estamos viendo la posibilidad de replicarlo en Maldonado y en La Valleja. ¿Cuándo fue esta última recorrida que hicieron? La recorrida que hicimos, que en realidad fue en Ciudad Vieja y centro de Montevideo, estuvimos yendo por distintas obras. Algunas eran viviendas individuales, otras eran edificios institucionales, otras eran patios colectivos, o sea, fue muy variado, unas peatonal, con la cual ahí estuvo otra arquitecta también dentro de Ciudad Vieja presentándola. Otra fue una plaza, o sea, bien variadas las escalas de intervención física, digamos, ¿no? Esta recorrida la hicimos en el mes de agosto, fines de agosto del año pasado,
y ahora estamos planeando para los próximos meses hacer la siguiente y, de ser posible, ya te digo, Maldonado La Valleja y probablemente repetir también acá en Montevideo. Va a estar muy bueno que me lo anuncien previamente para o acompañarlas o difundirlo. Bien, en la página web, en nuestro Instagram, que es Arquitectas, que el nombre es justamente Arquitectas del Uruguay, van a poder encontrar algunos videitos de la recorrida, también el plano de alguna de las obras que estuvimos visitando, hay pequeños videos estando frente a las obras, fotos y registros, y algunos comentarios de las personas que fueron participando. También dimos la posibilidad que se pudiera participar, obviamente físicamente, acompañando el recorrido, o en el momento íbamos a través de las redes sociales comentando en dónde estábamos, la gente se iba sumando en la medida que podía, de repente alguien que le quedaba cerca se sumaba a tal esquina o a tal otra y nos iba siguiendo justamente, y además por los videos que íbamos haciendo como en vivo, ¿no? Eso fue muy, muy interesante porque fue muy dinámico. Incluso había gente que se sumaba y decían, ¿saben qué? Acá hay, a la vuelta está la obra de fulana que está interesante ver, que podemos sumar al recorrido, y si nos daba el tiempo, calculábamos y hacíamos como un pequeño desvío para ver esa obra y poder incluirla dentro de este atlas, en este mapeo, que la idea es poder justamente ir incorporando todos los conocimientos de la gente, que muchas veces el vecino, el familiar, el colega, el amigo, de repente tienen datos, y es por eso que es muy valiosa esta entrevista que nos estás haciendo, porque seguramente puede servir para conectarnos con gente que se quiera acercar, que nos quiera pasar información, que se quiera sumar al proyecto. La idea es que este proyecto está abierto justamente a todos esos conocimientos que a veces no están en los libros de historia de la arquitectura, porque de repente no, en su momento capaz que no fueron tan difundidos, y sin embargo los vecinos conocen determinadas obras y nos pueden ayudar justamente a ponerlas en valor, avisarle a otra gente que están allí y dejar la posibilidad de que todas las personas que quieran puedan hacer estos recorridos y conocer esta valiosa obra de las arquitectas del país. Sí, genial. Yo conocí el proyecto de ustedes en Buenos Aires con motivo de un tema patrimonial que organizó la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde entré en contacto con este trabajo. El grupo de ustedes está integrado por estudiantes, docentes. Cuéntenme cómo se conformó y cómo está conformado y cómo se dividen el trabajo. Bueno, fue como una especie de efecto de bola de nieve, ¿no? Capaz que Total. contás un poquito cómo fue, Sí, Mariana. en realidad es un curso de facultad, donde hay docentes de facultad, hay docentes invitadas y hay alumnos de grado y de posgrado que se interesaron y se anotaron para hacer este curso, pero a medida que fue como evolucionando el curso en sí mismo y empezaron a salir nombres de otras arquitectas, se fue sumando gente, se fueron sumando familiares incluso, no profesionales de la arquitectura necesariamente, que se animaron y que quisieron colaborar con el proyecto haciendo las biografías y dándonos información y relevando y contando de estas otras mujeres arquitectas. Esto que comentás vos, Roberto, es muy importante porque este proceso que estamos haciendo eh, es algo que lo estamos haciendo en Uruguay, pero en realidad en otros países también tiene referentes y nos vinculamos con proyectos de la región. Por ejemplo, el proyecto Un Día Una Arquitecta, que tiene su base en Argentina, pero también en otros países, la gente de Mujer Arquitecta de Chile, que también inició el estudio de estas primeras arquitectas con gran dificultad que se desempeñaron en el país, la gente de Pioneras, del proyecto Pioneras de la Arquitectura del Ecuador, que recientemente han ganado un premio justamente por su trabajo, poniendo en evidencia quiénes fueron las primeras que se recibieron en su país, y de hecho, la primera arquitecta en recibirse, perdón, en ejercer en Ecuador fue una uruguaya, fue Ethel Arias, una arquitecta que estudió y se recibió en Uruguay y fue a ejercer en Ecuador cuando todavía no había arquitectas que en ese país
hubieran egresado con título de arquitecta. Entonces tenemos el orgullo de que la primera arquitecta en ejercer allí fue una uruguaya. Y la biografía, perdón, justamente la hizo su nieta, que también es arquitecta. Entonces, hay como un entrelazamiento ahí de personajes que está buenísimo también, que formen parte. ¿Y algún ejemplo de arquitectas uruguayas que hayan hecho obra acá en Buenos Aires? Bueno, Susana Pascale, por ejemplo, es una arquitecta que se recibió a mediados de los años 50, que trabajó y llevó adelante mucha obra, sobre todo en Punta del Este, ¿no? En todo lo que es la costa. Una arquitecta que justamente se caracteriza por unas líneas muy sobrias, con el uso de los aterrazados y el dominio entre el espacio exterior y interior, con una calidad espacial muy destacada, que trabajaba con su socio Julio Villar, que también era su socio de vida, ¿no? No solo socio en la disciplina, sino también era su pareja, y que a raíz de eso generó contactos en Buenos Aires y tiene obras en Buenos Aires, que todavía estamos en parte del debe poder mapearlas, pero eso que comentás puede ser interesante sabiendo que hay audiencia en Buenos Aires, capaz que empezamos a rastrear y capaz que hay alguien que nos pasa algún dato de esas obras de Susana Pascale, que además fue una arquitecta muy renombrada en su momento porque, bueno, no solo obtuvo un premio y se contactó con grandes expositores de la arquitectura internacional como Richard Neutra, sino que también tuvo contactos con Julius Schulman, que es uno de los exponentes fotógrafos de arquitectura más importantes en su momento, en los años 50, fotografió las obras de los profesionales de la arquitectura muy renombrados a nivel internacional y también fotografió las obras de Susana Pascale y Julio Villar. O sea que tenemos también una calidad de producción que está a nivel internacional, digamos, ¿no? O sea, podemos encontrar y seguramente hay algunas obras que puede estar interesante mapear y, ¿por qué no?, pensar en hacer algún recorrido por alguna ciudad del otro lado del charco, por Buenos Aires, ¿no? Quizás el tema de género, no sé si es del área, pero me gustaría preguntarles, hasta los 90 me decías que en los 90 se empieza a equiparar el volumen de arquitectas recibidas y egresadas. ¿Cómo fueron estos últimos 10, 15 años? Y agrego otra pregunta, la proporción de grados 4 y 5 en la facultad respecto al género, ¿podrían comentarme algo? Bueno, eso de la cantidad a veces no significa que las brechas de género estén saldadas. Digamos que todavía queda mucho camino por recorrer. De hecho, es cierto que en cantidad la proporción de estudiantes, varones y mujeres, está bastante equiparada, pero en los hechos todavía los cargos de dirección y los de docencia siguen estando especialmente ocupados por hombres, sobre todo en los cargos más altos. Los cargos grados 3 y grados 4, ahí se empieza a ver mucho, y grado 5, la diferencia en quienes pueden acceder a esos cargos, que tiene mucho que ver también con las posibilidades de acceso, con los temas de cuidado, ¿no? Hay un gran corte en la carrera que tiene muchas veces que ver con las maternidades o con otras situaciones que llevan a que las mujeres no puedan aún acceder en condiciones de igualdad a ejercer los cargos en la docencia, pero también a nivel profesional eso sucede. De hecho, capaz que, Mariana, vos querés contar un poquito sobre el tema del ejercicio, ¿no? Que es algo que hemos estudiado bastante ya no desde la facultad, sino desde la Comisión de Equidad de Género, que también integramos dentro de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Sí, algo cortito también igual es que también como cabezas de talleres solo hubo una en toda la historia de facultad, una Sí. mujer, dirigiendo un taller.
Un taller, o sea, aquel lugar donde se da la enseñanza del proyecto, ¿no? Del proyectar, que es como lo medular dentro de la arquitectura, ¿no? ¿Una Las sola áreas en de toda la taller. historia de estos 100 años? Sí, solamente Una. una. Oh, qué número, ¿eh? Sí, es muy marcada esa diferencia y es algo que todavía no se ha saldado. Sí, es importante destacar que dentro de la facultad se están llevando, primero, se está intentando construir una política para poder intentar minimizar o mitigar estas grandes diferencias que empiezan a ser muy visibles, ¿no? Eh, pero bueno, eso lleva tiempo también. Es un proceso que ha iniciado y que vale la pena destacarlo, sobre todo en esto que comentás vos, ¿no? De empezar a ver esos números, empezar a ver esas brechas, esas distancias que está habiendo, y bueno, empezar a tomar medidas al respecto. Por lo pronto se está manifestando esa preocupación y se está empezando a trabajar en ello, pero seguramente sea un proceso largo. Sí, en cuanto al ejercicio dependiente también, uno de los números que a mí me quedó más marcado cuando estudiamos el tema con la Caja de Profesionales del Uruguay es cómo las mujeres se jubilan en categorías mucho más bajas que los hombres. O sea, en categorías bajas, bajas, ¿no? Es una categoría 2 Ujú. en promedio, son 5 categorías. Sí, o sea, si uno analiza las formas en las que se jubilan los profesionales, las mujeres se jubilan con menos años de aporte y también con menos eh, franja de aporte, o sea, con menos cantidad de sueldo ficto aportado. Y eso redunda mucho en lo que se percibe como jubilación y además también una brecha en relación a otros institutos de la seguridad social, por ejemplo en BPS, donde se reconocen años por hijo, mientras que quienes ejercen en el ejercicio libre, ya no solo arquitectas, sino otros profesionales, no tienen ese reconocimiento y otros elementos de la seguridad social que son menos favorables, digamos, dentro del ejercicio de las profesiones universitarias. Alma Varela, Mariana Añón, les agradezco muchísimo este encuentro. Invitamos a los oyentes a entrar en la página web arquitectasdeluruguay.com para, bueno, seguir profundizando esto, que además es una página que está en construcción y que va a seguir creciendo a medida que van volcando nuevas investigaciones, ¿verdad? Sí, es un proceso. Es un proceso que estamos llevando adelante, que lo vamos a estar construyendo a lo largo de todo el año y si es posible intentaremos continuarlo más allá de este año también. Y al cual invitamos a sumarse a todas aquellas personas que quieran hacerlo, a contactarse a través de la página o al mail arquitectasdeluruguay@gmail.com o a nuestro Instagram, Arquitectas del Uruguay, para volcarnos información o sumarse de forma más activa. Estamos muy abiertas justamente a que se sumen varones, mujeres, vecinas, colegas, familiares o personas interesadas a este proceso, que la idea es poder construirlo en colectivo. Muchísimas gracias por la invitación. Y Gracias. les amplío la invitación a ustedes cuando estén por Buenos Aires en procesos de investigación. Nuestro espacio está a disposición para difundir y acompañarlas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que pasen bien. Chau, chau. Chao. Chao, gracias.